Esta es la historia de un pescador llamado Tomás, que habitaba en un pequeño pueblo costero en el sur de Chile. Desde que era joven, Tomás había dedicado su vida a la pesca, convirtiéndose en uno de los mejores pescadores de la zona. Todos los días, al amanecer, salía en su bote a alta mar en busca de la mejor pesca. Una noche, Tomás decidió salir a pescar bajo la luz de la luna llena. A pesar de las advertencias de los lugareños sobre la peligrosidad de pescar de noche, él estaba decidido a probar suerte. Se preparó cuidadosamente, revisando su equipo y asegurándose de tener suficiente cebo para la noche. Cuando tuvo todo listo, zarpó en su bote hacia aguas más profundas. La noche era tranquila y el agua estaba en calma. Tomás se sentía emocionado por la posibilidad de capturar peces grandes en la oscuridad. Sin embargo, después de un rato, el cansancio comenzó a hacer mella en él. El balanceo suave del bote y el sonido del agua lo hipnotizaban, y antes de darse cuenta, se había quedado profundamente dormido. Cuando finalmente despertó, el sol ya había salido y el bote se había alejado de la zona de pesca. Tomás se sobresaltó y miró a su alrededor, pero no reconoció el lugar en el que se encontraba. No había ni rastro de tierra a la vista, solo agua por todas partes. Tomás intentó recordar cómo había llegado hasta allí, pero todo era borroso en su mente. Recordaba haber salido a pescar por la noche, pero no recordaba haber caído dormido. Se sentía confundido y asustado, sin saber qué hacer a continuación. Decidió encender el motor de su bote y empezar a navegar en dirección a donde pensaba que estaría la costa. Sin embargo, cuanto más navegaba, más se daba cuenta de que estaba perdido en medio del océano, sin ninguna señal de tierra a la vista. El pánico se apoderó de él, mientras trataba desesperadamente de encontrar una solución a su situación. Pasaron horas y Tomás seguía navegando sin rumbo fijo, agotando sus reservas de combustible y comida. Un sol implacable le recordaba el poco agua que tenía, haciendo que la situación fuera aún más aterradora. Después de un tiempo, el pescador avistó una costa a lo lejos. Rápidamente se dirigió hacia allí, aliviado al ver que finalmente encontraba tierra. Pero al acercarse, se dio cuenta de que algo no estaba bien. No había señales de vida en ninguna parte. Las casas se veían diferentes, las calles vacías. Parecía que no había nadie allí. Finalmente llegó a tierra. Sin embargo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que no había nadie en ningún sitio. El pueblo en el que vivía parecía abandonado, y no se escuchaba ni un solo sonido. Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda y un horrible presentimiento se apoderó de él. Decidido a descubrir qué había sucedido allí, Tomás se aventuró por las calles del pueblo en busca de respuestas. Entró en la taberna local, pero no había nadie. Luego se dirigió al mercado, pero tampoco encontró a nadie allí. Finalmente, llegó al faro, donde subió las escaleras hasta la cima para ver si desde allí podía divisar algún indicio de lo que había sucedido. Desde lo alto del faro, el pescador pudo ver con claridad el panorama desolador que se extendía ante él. No había barcos en el mar, no había turistas en la playa y no había actividad en ninguna parte. El pueblo parecía haber sido abandonado por completo, como si todos los habitantes hubieran desaparecido de repente sin dejar rastro alguno. Tomás sintió un nudo en el estómago al pensar en su familia, y salió corriendo a toda velocidad hacia su casa. Cuando llegó, la casa estaba desierta, como si llevara años vacía. Confundido y angustiado, el pescador siguió explorando el lugar durante horas en busca de respuestas. Sin embargo, cada paso que daba solo dejaba más incógnitas en su mente. No había nadie a quien preguntar, ni señales de que había sucedido en aquel extraño lugar. Tomás estaba completamente desorientado, sin saber qué hacer. Se sentó en el suelo, intentando tranquilizarse y pensar con claridad. ¿Dónde estaban todos los habitantes del pueblo? ¿Qué había sucedido mientras él estaba perdido en alta mar? Estas preguntas se agolpaban en su mente, sin encontrar respuestas.
Decidió que la única opción que le quedaba era tratar de llegar caminando hasta el siguiente pueblo, en busca de ayuda. No tenía idea de cuánto tiempo tardaría en llegar, ni siquiera sabía si encontraría a alguien en su camino. Pero no tenía otra alternativa. Se armó con lo poco que tenía y emprendió la marcha por la solitaria carretera costera, en dirección a lo desconocido. El sol golpeaba con fuerza su espalda, haciéndole sentir el agotamiento y la sed con más intensidad. Caminó durante horas, sin encontrar a nadie en su camino. Las sombras de los árboles y arbustos a lo largo de la carretera parecían acecharlo, haciéndolo sentir aún más solo y vulnerable. Cada paso que daba era un recordatorio de lo perdido que se encontraba en aquella tierra desierta y misteriosa. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, divisó a lo lejos la figura de otro pueblo. Un rayo de esperanza lo invadió y decidió acelerar el paso en dirección a aquel lugar. Al llegar, se encontró una vez más con la desolación. Las calles estaban vacías, las fuentes de agua estaban secas, los comercios cerrados y no había ni un alma en todo el lugar. Tomás sintió como el temor se apoderaba de su corazón, mientras se preguntaba qué clase de pesadilla era esa en la que se encontraba atrapado. Se dirigió hacia la estación de policía del pueblo, con la esperanza de encontrar respuestas. Al abrir la puerta, se topó con una imagen escalofriante. Dentro de la estación, pudo ver, en el tablón de anuncios, una foto suya en la sección de desaparecidos. El pescador se llevó las manos a la boca, horrorizado por lo que veían sus ojos. Según el cartel, las autoridades recomendaban que todos deberían correr por sus vidas. Trató de mantener la calma, y se acercó al mostrador de recepción en busca de algún indicio que pudiera ayudarlo a comprender la situación. Encontró un diario en el escritorio, que parecía haber sido escrito por el último policía que había estado de guardia en aquella estación. En él, relataba cómo un extraño fenómeno había azotado el pueblo vecino, causando la desaparición de todos sus habitantes de la noche a la mañana. No se podía encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido, y los habitantes del pueblo habían huido en busca de refugio en otros lugares. El pescador sintió como el terror se apoderaba de su ser, al comprender que algo oscuro y siniestro estaba ocurriendo en aquel lugar. Tomás decidió que lo mejor sería dejar aquel pueblo cuanto antes de que algo malo le sucediera también a él. Salió de la estación con paso rápido, presa del miedo y la incertidumbre. La noche empezaba a caer y Tomás decidió que la mejor opción sería buscar refugio en algún lugar seguro, donde pudiera protegerse de lo que sea que acechaba en aquel lugar. Caminó por las calles desiertas del pueblo, tratando de encontrar algún lugar donde refugiarse. Finalmente, encontró una pequeña casa que parecía estar en buenas condiciones. Decidió ingresar en ella, buscando un lugar donde pasar la noche y recuperar fuerzas para el día siguiente. La casa estaba vacía, como todas las demás en aquel lugar maldito. Tomás se sentó en el suelo, abrumado por el cansancio y el temor que lo acechaban. Intentó dormir, pero no podía conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la estación de policía lo atormentaba. El pescador se sentía completamente solo y vulnerable, sin saber qué hacer en aquella situación desesperada. Pasaron las horas, y el amanecer llegó sin que Tomás hubiera logrado descansar ni un solo minuto. Decidió que la mejor opción sería buscar un medio de transporte para salir de aquel lugar, antes de que fuera demasiado tarde. Recordó que en el diario del policía se mencionaba que algunos habitantes habían huido en automóviles y camiones. Así que comenzó a recorrer las calles en busca de algún vehículo que pudiera utilizar para escapar de allí. Pero en su solitario paseo, se encontró con una sorpresa aún más aterradora. En la calle principal del pueblo, había una fila de automóviles abandonados, con las puertas abiertas y las llaves puestas en el contacto. Tomás sintió como un escalofrío recorría su espalda al ver aquella escena. ¿Qué clase de terror había llevado a los habitantes del pueblo a abandonar sus vehículos y huir a pie? La respuesta parecía estar más allá de su comprensión.
Decidió que la única opción que le quedaba era subirse a uno de los autos y tratar de llegar hasta el próximo pueblo, donde podría encontrar ayuda. Después de probar y probar con muchos vehículos inservibles, Tomás encontró un camión de carga que parecía encontrarse en buenas condiciones y se subió al volante con determinación. Encendió el motor y se puso en marcha, dejando atrás aquel lugar solitario y aterrador. El pescador conducía a toda velocidad por la carretera costera, con la esperanza de encontrar algún vestigio de civilización en su camino. Sin embargo, pasaron kilómetros y kilómetros sin que pudiera divisar ningún indicio de vida en el horizonte. La sensación de estar completamente solo en medio de la nada lo atormentaba, haciéndolo sentir más vulnerable que nunca. Ya anochecía, cuando Tomás divisó a lo lejos una torre de comunicaciones. La esperanza lo invadió una vez más, y se dirigió hacia allí en busca de ayuda. Al llegar, encontró una estación de radio abandonada, con equipos de comunicación en desuso y cables rotos por todas partes. La sensación de estar completamente solo en el mundo era abrumadora, y el pescador sintió como el miedo invadía su ser. Pasaron días, semanas, meses, y Tomás seguía solo y desesperado en aquel mundo desierto. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías de una ciudad, Tomás divisó una extraña luz en el cielo. Pero pronto se dio cuenta de que aquella luz se acercaba a gran velocidad hacia él. Una sensación de pánico lo invadió, mientras observaba cómo la luz descendía lentamente hasta posarse en el suelo, a pocos metros de donde se encontraba. Se acercó con cautela, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Y entonces, la luz se disipó, revelando la figura de una criatura extraterrestre frente a él. Tomás no podía creer lo que veía. La criatura tenía una piel pálida y ojos brillantes, con una complexión delgada y largos dedos afilados. La criatura se comunicó telepáticamente, compartiendo con él la terrible verdad de lo que había sucedido en la Tierra. Según la criatura, una raza alienígena había invadido el planeta, solo unos pocos habían logrado sobrevivir al primer barrido, ocultándose en lugares lejanos e inaccesibles. Tomás era uno de ellos, la última esperanza de una especie al borde de la extinción. La sensación de soledad y desesperación se intensificó, al comprender que era el único que quedaba en un mundo devastado por la guerra alienígena. Sin embargo, también sintió una chispa de esperanza en su interior. Si él era uno de los últimos seres humanos sobre la Tierra, entonces sería su responsabilidad luchar por la supervivencia de su especie, por mantener viva la llama de la humanidad en un mundo cada vez más oscuro y hostil. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias. Hasta pronto.